Un poderoso bloque de países de Occidente ha salido al frente a ir en contra de la administración de Benjamín Netanyahu. Ellos se han pronunciado y han pedido a Israel que eviten una ofensiva contra Rafah. ¿De qué países estamos hablando y por qué esto es muy diferente a lo que sucedió en la Franja de Gaza? Vamos a comentarlo. Australia, Canadá y Nueva Zelanda emitieron una declaración conjunta que está instando a Israel a que se evite una ofensiva militar contra Rafah en el sur de la Franja de Gaza. Pero esto los posiciona como enemigos de Israel. Esto ha sido lo que ha dicho el propio Benjamín Netanyahu, quien comentó que si estos países o diferentes países o alguna persona le solicitaba que deje de atacar, en este caso la zona de Rafah, está pidiéndole básicamente que pierdan el conflicto armado. Esta es la postura de Israel, y a pesar de que esto lo dijo antes, han salido este grupo de países a ir en contra de la iniciativa de Benjamín Netanyahu, que lastimosamente se está ya cobrando vida de civiles. En este caso, lo que se ha comentado a raíz de este mensaje conjunto, es decir, que se han incluso empezado a programar, se han empezado a básicamente cuadrar entre los países para poder lanzar este comunicado, es que están seriamente preocupados por los indicios de que Israel está planteando una ofensiva terrestre contra Rafah. Una operación militar en Rafah va a ser catastrófica, terminó advirtiendo el primer ministro Anthony Albanese de Australia, Justin Trudeau de Canadá y Christopher Luxon de Nueva Zelanda. Claro, uno diría que ante este llamamiento tal vez Israel va a hacer algo diferente. Lo que ha comentado en este escenario, precisamente esta coalición que se está generando en contra del propio Benjamín Netanyahu, es que dada la terrible situación humanitaria en Gaza, esa ofensiva tendría efectos devastadores sobre unos 1,5 millones de personas que se han refugiado actualmente en la zona. Estamos hablando de unos niveles ya que sencillamente no se pueden creer. Los tres funcionarios subrayan que la Corte Internacional de Justicia, en su orden de medidas cautelares, le ha dicho a Israel que debe garantizar la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria esencial y debe proteger a los civiles. Al mismo tiempo, deja claro que un alto al fuego no puede ser unilateral y que el movimiento Hamas, al que condenaron en los ataques del 7 de octubre contra Israel, debe deponer las armas y liberar a todos los rehenes inmediatamente. Sí, esto es lo que está diciendo, en este caso, un grupo de países aliados precisamente de Israel. Lo curioso es que a esta iniciativa se ha sumado un país que no necesariamente se lleve bien con los países previos. Y es que sí, en otra nota debemos comentar que Rusia se acaba de pronunciar también en contra de los ataques de Israel contra la ciudad de Rafah. Sí, un escenario en el cual la administración de Vladimir Putin ya no se está quedando callada. Y es que Rusia ha salido al frente a decir que está muy preocupada por los ataques que está ejecutando en este momento Israel contra la ciudad de Rafah, ubicada en el sur de la Franja de Gaza. Y sí, esto es lo que ha comentado el propio Dmitry Peskov. Él ha dicho que muchos palestinos están en Rafah y por supuesto el ataque a la zona va a multiplicar las bajas. Esto es un asunto de gran preocupación para Rusia. Seguimos muy de cerca las noticias que llegan desde ahí, terminó comentando Peskov ante la prensa. Además, el vocero ha calificado la situación como explosiva y subrayó la importancia de manifestar la voluntad política para evitar una mayor escalada. El hecho que potencias nucleares, como ya han salido al frente, por ejemplo, el propio Estados Unidos e incluso Francia, a decir que esta situación es inviable, puede ser que demuestre que el conflicto se está saliendo definitivamente de las manos, y lo que está sucediendo hace que las principales potencias empiecen a tomar cartas en el asunto. El expresidente Donald Trump ha reiterado el día de hoy que los países miembros de la Alianza Atlántica, en este escenario tan complicado de la geopolítica actual, deben contribuir más a la alianza. En caso contrario, Estados Unidos no los va a proteger.
Sí, lo que ha dicho Donald Trump y durante un mitin ofrecido pues en Carolina del Sur, que, como sabemos, hace que sea el favorito en las primarias republicanas para elegir al candidato de este partido en las próximas elecciones presidenciales, no ha mantenido no ha estado alejado de los tonos polémicos, precisamente de los comentarios que ya había hecho previamente, pero él ha insistido en que Estados Unidos no va a proteger a los países que no paguen su cuota. Es decir, o pagas o no vas a ser defendido. De hecho, en la ciudad de North Charleston, Trump incluso opinó que, oye, no solamente no se va a proteger a los países de la OTAN que no cumplan con la cuota, sino que hay que duplicarla. Así como lo están escuchando, Trump ha insistido en que la cuota del 2% del Producto Bruto Interno que cada país miembro de la OTAN paga va a tener que subirse al 4%. Ya el sábado pasado, en otro mitin electoral, Donald Trump había comentado también en Carolina del Norte que iba a permitir que Rusia hiciera lo que quisiera, incluso atacar a los miembros de la Alianza Atlántica que no realicen el pago del 2% de su Producto Interno Bruto, un objetivo establecido por la Organización Transatlántica y que una veintena de países no están cumpliendo. Es decir, que ahora ser miembro de la Alianza Atlántica no es de a gratis. El rechazo de varios líderes europeos obviamente no se hizo esperar. Igual forma también lo dijo el propio Joe Biden, diciendo que esto es un comentario vergonzoso ante el acto de campaña de la noche, precisamente del miércoles, y como lo ha manifestado en otras ocasiones, Trump ha señalado que en una administración eventual suya va a resolver de una manera muy rápida lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. En aquel momento, él saludó que no haya algún tipo de situación en la cual pueda prosperar en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, el proyecto aprobado por el Senado de un paquete de ayudas de 95.300 millones de dólares, en la cual una cuota de 60 era para Ucrania. Es decir, Donald Trump está diciendo que él no le va a dar dinero ni tampoco recursos a Ucrania, y por esto el escenario pues del conflicto entre Ucrania y Rusia se resolvería muy rápido. Trump ha vuelto a calificar de procesos legales que afronta, como por ejemplo los casos de interferencia electoral, como él lo llama, a lo que está viviendo pues por estos juicios que precisamente ahora empiezan a ser mucho más llamativos. Él dice que esto incurre en las elecciones generales del próximo noviembre y ha agregado que algunas encuestas le dan un triunfo sobre Biden. Pero claro, más allá de la pugna electoral que se está haciendo, lo que llama la atención es la postura de Donald Trump con respecto a la Alianza Atlántica. ¿Pero el escenario realmente se va a cumplir? ¿Donald Trump va a cambiar o va a dar un giro inesperado si es que llega a ser electo? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.